Saludos, muy queridos hermanos en Cristo y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quería predicarles sobre una parábola muy hermosa y apreciada por muchos, la parábola del Hijo Pródigo, que está allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Leamos entonces estos pasajes. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor bendiga su palabra y oremos por la bendición de este mensaje y por la bendición a su siervo. Padre, te damos gracias por este precioso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra tuya que nos habla acerca de la salvación que tú ofreces al corazón, al arrepentido, que tú ofreces a aquel que viene a ti, Señor, con un corazón arrepentido. Padre, obra en este día en salvación de almas. Obra, Señor, en este día para que muchos que están hundidos en sus pecados vengan a ti. Obra en aquellos que no se ven a sí mismos pecadores y puedan abrazar esta salvación tan grande que tú ofreces por medio de tu Hijo Jesucristo. Edifica a tu pueblo. Levanta, Señor, a tus hijos. Edifícanos en la fe para glorificarte. En nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Muy bien, el Señor Jesucristo siempre enseñó de una forma muy sencilla. Y uno de los recursos literarios que usó fue parábolas. Y una parábola es poner al lado o comparar. Entonces, una parábola es poner una cosa al lado de la otra con el propósito de comparar. Una parábola es una enseñanza terrenal para enseñarnos algo
espiritual o celestial. Y el motivo de esta parábola comienza en los primeros versículos del capítulo 15. Y veamos allí el versículo 1 del capítulo 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Cuando fueron pronunciadas estas palabras, dice la palabra del Señor, que el Señor estuvo rodeado de personas para oírle. Y estas personas eran los publicanos y pecadores. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿quiénes eran aquellos publicanos y pecadores? Los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, para cobrar un impuesto tributario. Estos hombres recaudadores de impuestos extorsionaban, despojaban y oprimían allí a su propio pueblo. Por tal motivo eran considerados como las personas más bajas de la época, porque a través de sus abusos obtuvieron grandes riquezas y eran hombres ricos. Los publicanos se rodearon de rameras, de matones y de ladrones, criminales armados allí que protegían a estos hombres. Era la gente más baja y despreciada y odiada, aún por todos los judíos, considerados como la peor calaña, la escoria, lo vil, allí el desecho de Jerusalén. Pero es algo sorprendente, ¿no es cierto? Porque este grupo de personas perversas y malvadas rodeaban al Señor Jesucristo para oír sus palabras. La Escritura nos dice en Lucas capítulo 25, dice, grandes multitudes iban con él. Y en el capítulo 14, 35, dice al final, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es algo admirable que todas estas personas se sentían atraídas por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente escuchaban palabras esperanzadoras, porque el Señor hablaba a sus corazones y comprendía realmente la necesidad de sus almas y que Él se condolía por ellos y les dirigía palabras allí de estímulo, de consuelo, de aliento, que no todo estaba perdido, que hay esperanza en Dios. Pero el pasaje de las Escrituras, allí en capítulo 15, versículo 2, dice, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Estos fariseos y escribas, alejados de la multitud que estaban rodeando al Señor Jesucristo, se sentían indignados por el trato que el Señor estaba dando a estas personas que le rodeaban y murmuraban de Él. Bueno, ahora bien, tenemos que saber quiénes eran los escribas y fariseos. Eran hombres muy estimados en las sinagogas, eran dirigentes y maestros de la ley. Según ellos, se consideraban a sí mismos personas respetables, se creían justos y seguros de representar a Dios. Identificaban al otro grupo de personas como impuros, por eso ni se acercaban a ellos para no contaminarse, para no ser ellos también impuros. Y esto demostraba ciertamente la falta de amor que tenían hacia ellos, que ni siquiera querían hablarles en cuanto a la ley de Dios. Los fariseos creían conocer a Dios. Los fariseos creían conocer la verdad de Dios y que lo reverenciaban. Pero el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, mostró a este grupo de religiosos que ellos no conocían a Dios. La doctrina de los fariseos podría ser resumida en tres características. Eran formalistas, o sea que cumplían todo lo externo, toda la pompa de la religión, o sea, sus rituales y sus ceremonias. Segundo, eran tradicionalistas, o sea, este grupo de hombres estaban más propensos allí a cumplir esas ordenanzas y tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres, y el Señor les atacó duramente. Allá en Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9, dice el Señor a estos hombres, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces estos fariseos y escribas eran formalistas, eran tradicionalistas, y el tercero, se justificaban a sí mismos, se creían a sí mismos impecables, que no tenían pecado, se creían perfectos, al compararse ciertamente con los publicanos y pecadores, pero ellos eran hipócritas. Y el Señor fue muy duro con esta clase de religión, fue muy duro allí con los escribas y fariseos. Ustedes pueden ver allí en Mateo capítulo 23, como casi todo el capítulo está hablando acerca de ellos. 8 veces pronunció el Señor una sentencia dirigiéndose a ellos, diciéndoles: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y allá cerca del final, en el capítulo 23, versículo 33, los llamó serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor Jesucristo termina allí el capítulo 23 de Mateo llorando sobre Jerusalén, sobre todo el juicio que vendrá sobre ella por causa de toda esta generación que lo rechazó. Los escribas y fariseos no podían comprender al Señor por qué se asociaba a estos malos y perversos. Y no solo que se asociaba, sino que comía con ellos. Por tal motivo es tan interesante cómo quisieron difamarlo, cómo quisieron despreciarlo con estas palabras que vamos a escuchar. Pero en realidad, esa intención que ellos tuvieron, le otorgaron al Señor más bien un gran honor. Pues ellos dijeron allí en Lucas 15:2, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto nos está mostrando que Jesús vino a buscar a los pecadores. Y Dios se goza cuando los perdidos son encontrados. Jesús quiso mostrarles con esta parábola no solo que los publicanos y pecadores estaban perdidos, sino que también estos fariseos y escribas religiosos, legalistas, también estaban perdidos. Y allí en Lucas 15:3 dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo. El bosquejo de este sermón está dividido en 2 puntos. El primer punto que vamos a desarrollar es actitudes extremas para recordar. Y el segundo punto es aprendizaje espiritual para recalcar. Entonces, veamos el primer punto, actitudes extremas para recordar en la parábola. La actitud insensible del hijo menor. Veamos allí en Lucas capítulo 15, versículo 11 y 2. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Jesús describe aquí al hijo pródigo de una manera degradante. La costumbre en todos los tiempos, ¿no es cierto?, ¿no?, era que el padre diera la herencia en la época que él escogiera. Pero el hijo menor viene a pedir su herencia. Y de acuerdo con la ley de Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, una doble herencia le correspondía al hijo mayor o al primogénito, y una tercera parte le correspondería al hijo menor, pero siempre cuando el padre muriera. Al exigir la parte de sus propiedades el hijo menor a su padre, es como si le estuviese diciendo: Padre, no sé cuánto tiempo vas a vivir y no estoy para esperar tanto tiempo. Quiero la parte de mi herencia y la quiero ahora. Ningún hijo que estuviese en su sano juicio haría tal petición. Fue al padre y le dijo: Padre, dame todos los bienes que me corresponden, mis riquezas, mis pertenencias, mi propiedad, mis cosas que me corresponden. Esto era una conducta ciertamente detestable, irrespetuosa, vergonzosa, por el respeto y el honor que se le debía allí a su padre. El hijo menor ciertamente era una vergüenza
cometió una falta de respeto muy grande ante su padre, indignante para aquellos que estaban escuchando. Esto es imposible que suceda, tal vez decían ellos. Ningún hijo debería de actuar y tratar de esa forma a su padre. Es como que estaba diciendo, quiero todo lo mío, quiero lo que me pertenece, quiero mis bienes, quiero ahora, quiero irme de aquí y vivir lejos de ti, quiero mi independencia total. No quiero saber nada de esta familia, no quiero tener nada que ver contigo, no quiero esperar más, quiero mi libertad, quiero separarme de ti, no quiero rendirte más cuenta, no quiero más restricciones de tu parte, quiero hacer lo que yo quiero hacer mi voluntad, estoy harto de tus consejos. Ciertamente esto era escandaloso, oír, era aborrecible ante los oídos de aquellos que estaban escuchando, porque esto violaba ciertamente todo lo que nosotros conocemos en cuanto a las relaciones humanas y en cuanto a las relaciones familiares. Pero acordémonos, esto es una parábola, y una parábola es una comparación, es poner una cosa al lado de la otra con el propósito de comparar. Es una historia terrenal para enseñarnos una verdad espiritual o celestial. Y esta es la actitud, ciertamente, del hombre que quiere vivir lejos de Dios, que quiere separarse de Dios. Es la actitud que tuvieron nuestros padres, Adán y Eva, que se destruyeron a sí mismos y destruyeron a toda la raza humana por la necia ambición de esa independencia de Dios. La serpiente dijo a la mujer, allí en Génesis capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la persistencia de los pecadores en su estado pecaminoso, en separarse de Dios, en alejarse de Dios. El hijo menor representa esa naturaleza humana caída. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros llevamos allí esa naturaleza pecadora, y aquel que no es salvo lleva esa única naturaleza pecadora en su ser. El ser humano sin Dios no siente placer alguno en tener comunión con Dios. Al contrario, quiere separarse, quiere alejarse de Dios. El hombre no salvo, como dijimos, tiene una sola naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, que lo domina, que es egoísta, corrupta, malvada, que hemos traído de nuestro padre Adán. Y Dios describe el corazón del ser humano, Dios describe esa naturaleza pecadora allí en cada ser humano. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este es el corazón del ser humano, según como Dios lo ve, perverso, engañoso y perverso. Esta palabra perverso significa incurablemente enfermo. Somos tan malvados que Dios dice que somos como una persona que tiene una enfermedad incurable, que es mortal. Es una enfermedad mucho peor que cualquier enfermedad en este mundo, aún peor que esta que está azotando al mundo entero. Esta enfermedad es el asesino número 1 que mata, es el pecado. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, Dios describe allí el interior del ser humano, cómo es la condición verdadera de nuestros corazones. Pero fíjense allí en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, todas las veces que repite esta palabra no hay. El versículo 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Y todo esto te incluye a ti y me incluye a mí. Todos nosotros somos culpables delante de Dios. Y allá en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nos incluye a ti y a mí. Y esta es la terrible condición, la verdadera condición que Dios describe el interior del ser humano. Un ser humano que no está salvo, que no tiene el perdón de Dios. Entonces, primero, la actitud insensible del hijo menor. Segundo, la actitud inesperada del padre. ¿Qué pensarían aquellos fariseos que estaban escuchando la conducta irrespetuosa de este hijo? Tal vez ellos pensarían, bueno, aquí va a actuar el padre inmediatamente. Y lo primero que va a hacer tal vez es llevarlo afuera. Tal vez azotarlo, disciplinarlo, en fin, echarlo. El padre tenía todo el derecho del mundo de castigarlo, porque este hijo era ciertamente una deshonra para el padre, era una vergüenza para la familia. Pero ante esta petición vemos la actitud inesperada del padre. Dice allí en el versículo 12 del capítulo 15, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. El padre repartió la fortuna entre sus dos hijos. Tal vez los fariseos que estaban escuchando decían, ¿qué? ¿Qué estoy escuchando? No puedo creerlo. Ningún padre haría eso. Tú no puedes dar a alguien que es tan insolente, que está pidiendo allí todos los bienes, deseando que te mueras. Pero este padre lo hizo. Él dividió su herencia entre sus dos hijos. No tuvieron que esperar hasta que su padre muriera. El fariseo religioso que estaba escuchando allí habrá dicho, ciertamente este es un hijo que deshonra, pero no entendemos a este padre. Este es un padre que actúa con debilidad. Ese hijo no merece sino el desprecio. Ese hijo merece un castigo inmediato, un juicio de parte de ese padre. Según los ojos de ellos, el padre no tendría que haber actuado con misericordia ni con piedad. Pero este padre demostró su amor a pesar de todo. Y tal vez aún en su despedida, como dice Proverbios 1:8, les dijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y allí les fue advirtiendo, como aconsejando, recuerda que hay muchas tentaciones en el mundo. Fíjate con quién andas. No te olvides que los jugadores y apostadores mal acaban. No te juntes con los borrachos. Ten cuidado, hijo, de las mujeres malas. Volvamos otra vez a recordar que esto es una parábola. Es poner una cosa al lado de la otra con el propósito de comparar. Y la Biblia nos está enseñando aquí que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esta es la actitud del Padre Celestial que ama al ser humano y que no quiere que se pierda, sino que se arrepienta de sus pecados y venga a Él. Esta es la actitud inesperada del Padre. Ahora veamos el tercero, la actitud indiferente del hijo mayor. Este hombre, el hijo mayor, sabía de la división porque recibió también su parte de la herencia de parte de su padre. Allí dice en Lucas 15:12, y les repartió los bienes a los dos.
Pero no lo vemos que este hombre se haya indignado. Parece como que no estaba allí, ni que haya tenido ninguna clase de apoyo de parte de él hacia su padre. ¿Por qué tuvo este comportamiento tan insolente de parte suya también? ¿Por qué no le ayudó a su padre? ¿Por qué no le aconsejó también allí a su hermano menor? Lo que hizo fue ciertamente algo vergonzoso, su hermano menor. Pero ¿no tendría que haberle él protegido a su padre y advertir a su hermano? Lo que vemos aquí es una total frialdad de parte del hermano menor, una total apatía, indiferencia. Y lo que Dios nos está enseñando aquí es que el Señor se refirió allí a los publicanos y pecadores, y reflejando aquí al hijo pródigo. Pero Él introdujo al hijo mayor, que era una clara ilustración de los escribas y fariseos. El hijo mayor está tan perdido como el hijo menor, y esto es lo que Dios quiere mostrarnos aquí en esta parábola. El segundo punto es aprendizaje espiritual para recalcar en la parábola. Y el primer aprendizaje es la rebelión del hijo menor. En Lucas capítulo 15, versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un gran necio. Este hijo tomó sus bienes y se fue. La costumbre hubiera sido de que él se quedara allí a cuidar en su vejez a sus padres, pero este hijo se fue sin importarle nada en cuanto a su familia. Su comportamiento tenía que haber estado ciertamente molestando a aquellos oyentes que escuchaban estas palabras de parte del Señor. Dice allí la Escritura: no muchos días después, al poco tiempo de obtener su herencia, dicen las Escrituras que este hijo menor se fue lejos. Y la pregunta es esto: ¿cómo haces que todos esos bienes gananciales que has recibido, ya sean esas riquezas que serían inmuebles, terrenos, animales o ganado, allí de una sucesión de que ha sido acumulada de tantos años de riqueza, convertida allí, cómo se puede convertir en dinero tan rápidamente? Y ciertamente él tuvo que haber vendido todas esas ganancias, toda esa herencia de una forma rápida. Y la forma rápida es rebajando el costo, devaluando, convirtiendo allí rápidamente todos estos bienes en efectivo, en dinero. Y es lo que hizo este joven insensato. Vendió toda su herencia, sus bienes regalados, por un descuento. Su padre había acumulado toda su vida, tantos años de trabajo y de sabia mayordomía, y él ahora toma su herencia convertida en un dinero y se dirige de viaje muy lejos de su padre. Nuevamente, este es el hombre que vive lejos de Dios, que malgasta sus días, malgasta sus fuerzas, malgasta sus facultades, sus afectos en cosas que no sirven de provecho para su alma. El avaro ciertamente malgasta su vida de una forma y el libertino malgasta su vida de otra forma, pero ambos lejos de Dios. Todo esto nos muestra la naturaleza pecaminosa del ser humano. En Isaías capítulo 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Lucas 15, 13 dice: se fue lejos a una provincia apartada. Esto estaban escuchando a aquellos judíos religiosos y ciertamente les sonaba algo muy fuerte a sus oídos. Abandona el territorio de Israel por irse a un territorio gentil. Esto seguía siendo aborrecible para un judío, indignante.
Se va a una tierra lejana, a una tierra pagana, a una tierra de ídolos, mezclarse allí con los gentiles impuros. El versículo 13 sigue diciendo, y allí desperdició sus bienes. Desperdició significa que desparramó. Y esto significa que los tiró, que los lanzó, que los arrojó. Este hijo pródigo, como significa la palabra, un derrochador, uno que gasta en extravagancia, en exceso, que desperdicia. Allí tomó todo su futuro y lo vendió con descuento y luego tomó el dinero y lo tiró. Había tomado generaciones para que su padre pudiese acumular todos esos bienes, todas esas ganancias, y él los desperdició en un abrir y cerrar de ojos. Allí no le quedó nada, tan rápidamente. Y las personas pródigas son aquellas que se han salido del camino de Dios, han dejado el camino recto y han hecho malas decisiones en la vida, han errado, y si no dan marcha atrás, pagarán gravemente las consecuencias, una gran perdición. El versículo 13 dice, viviendo perdidamente. ¿Y qué significa esto? Es un comportamiento inmoral, corrupto, deshonesto. Su hermano mayor dijo a su padre, allí en Lucas 15:30, que ha consumido tus bienes con ramera. Hay tres pecados que arruinan al ser humano, que arruinan al mundo entero. Ciertamente todos los pecados son detestables, aborrecibles ante los ojos de Dios, pero estos pecados han causado la caída de imperios, como Roma, como Babilonia. Y estos tres pecados han atacado a cada civilización en el pasado y aún en el presente. ¿Cuáles son esos pecados? Primero, la codicia, tener más, sea como sea, la ambición, el dinero mal habido, robado, mintiendo, estafando, sea como sea, la ambición al dinero a cualquier costo, las apuestas, los juegos. El que codicia se involucra en todo tipo de prácticas de negocio o con amistades nocivas, porque sus corazones codician, como dice allí 1 Timoteo 6:9, el amor al dinero. Y la última parte, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El segundo, que destruye al ser humano, el alcohol, las bebidas alcohólicas, la cerveza, el vino, los licores, las cañas, el whisky, etcétera, etcétera, que dan también entrada a muchas otras perversidades. Allí en Isaías capítulo 5, versículos 11 y 12 dice, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! En sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. El tercero, las inmoralidades sexuales, que hoy en este mundo ha llegado a su extremo de inmundicias. En Oseas capítulo 4, versículo 11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Cuántos seres humanos han perdido totalmente el juicio con las inmoralidades que vemos? Este hombre pródigo, hasta ahora, aparentemente, todo tenía bajo su control. Este hombre insolente, este hombre rebelde con su padre, desmereciendo allí las riquezas que su padre tuvo para con él, y terminando allí en un ambiente pagano, idólatra y blasfemo, y que lo desperdicia todo. Pero la vida no siempre está bajo nuestro control. Aquel joven que malgastó su vida en esos pecados es este joven orgulloso que lo pierde todo. Y así mucha gente está perdiendo todo en su vida. Por causa de sus pecados, pierde a sus esposas o pierden a sus esposos, pierden sus hijos, pierden su familia,
pierden su trabajo, pierden sus bienes, pierden su reputación, pierden hasta su moral, vendiendo sus preciosas almas al pecado y al diablo, para que un día, oh Dios, puedan decir, Eclesiastés 12:1, no tengo en ellos contentamiento. Qué triste que es la vida lejos de Dios, de darle la espalda a Dios. Esto fue lo que ocasionó ese hundimiento, darle la espalda a Dios. Dios puede perdonar la vida de cualquier pecador. Amén. Dios puede salvar, Dios puede limpiar, pero ten cuidado. Las cicatrices de tu pecado pueden quedar de por vida. De todos los pecadores que Jesús trató en sus parábolas, este es el más extremo. Este es el retrato de un pecador imprudente, inmoral, irrespetuoso, derrochador, jamás retratado por nuestro Salvador. Es el tipo de pecador que venían a escuchar allí al Señor Jesucristo. Este es un pecador en rebelión contra Dios, en rebelión contra su Creador. Este es el pecador que desperdició la bondad de Dios y su herencia disponible. Este es el pecador que odia rendirse ante la autoridad de Dios, que odia rendirse ante sus leyes, que odia hacer la voluntad de Dios. Este es el pecador que evita toda rendición de cuentas, que desprecia, que malgasta allí toda cosa buena. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 16 y 17, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron caminos de paz. Esta es lo que acarrea una vida así, las consecuencias, quebranto. Esto significa ruina completa, conmoción, alteración, y desventura significa infelicidad, miseria, desgracia. El pecado deja al pecador vacío, sin esperanza. Dios nos muestra en esta parábola cómo Él trata al más extremo, al primero, cómo Dios puede perdonar al peor de los pecadores. Una gran hambre, versículo 14, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¡Qué sincronización! Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Este es el trato de Dios con cada ser humano. Este es el trato de Dios, aún con la humanidad, aún todo lo que estamos pasando en esta pandemia. Dios lo ha permitido con un propósito. Ciertamente, nada es producido al azar o por equivocación o por algún error del hombre. Dios controla todo. Dios quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tú vengas a una verdadera comunión con Dios. Aquí está la sincronización de Dios, que se llama la providencia de Dios. Dios dirigiendo todas las situaciones. Y aquí vemos, cuando Él lo hubo malgastado, hubo una gran hambre. Conocemos a través, yo al menos conozco a través de algunas imágenes documentales de gran hambre que pasaron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, personas que llegaron a comer hasta basura porque no había más nada que comer. Llegaron a cocinar sus zapatos para sacar el jugo del cuero de ellos, o aún a comer ratas. Pero cuando llega la hambruna extrema, el ser humano puede comer hasta otro ser humano. Y esto vemos allí en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. En Lamentaciones capítulo 4, versículo 10, dice, las manos de mujeres compasivas cocieron a sus propios hijos, que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. ¡Qué terrible cuadro! Una gran humillación. Lucas 15:15 dice, y fue y se arrimó. O sea que hambriento él se fue a pegar al lado de una persona. Dice a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este joven con mucho dinero ayer, hoy con nada y hambriento, y cuidando cerdos.
Nada huele tan mal como el chiquero donde están los cerdos. Pero el joven ahora era como uno de esos cerdos. Estaba sucio, maloliente, despreciable, y de los mismos desperdicios que eran alimentados allí los cerdos, él deseaba comer y satisfacer su hambre, pero nadie le daba, dice. Y eso es lo que hizo este hombre, no le quedaba otra. No tenía más amigos, no tenía más dinero, no tenía más dignidad, pero Jesús llevó la historia del hijo pródigo allí al extremo para aquellos que estaban escuchando. Después que se le terminó el dinero y le atacó el hambre, hizo la cosa más degradante que podía haber hecho un judío. Trabajó entre cerdos. Esto era la cosa más horrible para los fariseos acerca de este joven. Los judíos no cuidaban ni comían cerdos. El cerdo era incluido dentro de los animales que no podían comer. Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8 nos dice esto. Tratado como el más inmundo y repulsivo de todos. El fariseo que escuchaba esto habrá estado tan incómodo, allí un poco como moviéndose y pensando que nadie podía llegar a una condición tan vil, tan mala, tan degradante, tan extrema como llegó este hombre. Allí en Lucas 15:16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él tenía hambre y deseaba comer la comida de los cerdos. Estaba desesperadamente hambriento y era indescriptiblemente repugnante para su audiencia judía escuchar esto. El algarrobo es un árbol alto que algunos miden hasta 10 metros y produce frutas en forma de vaina de cáscara dura. Y dentro de esas vainas hay varias semillas envueltas en una pulpa suave y una textura allí de sabor dulce. Y el fruto de este algarrobo era considerado el pan de los pobres y se alimentaba allí al ganado. El hijo pródigo entonces terminó haciendo lo que un judío jamás hubiese pensado haber hecho. Él trató duramente a su padre y esto fue deplorable, fue tan lamentable. Él se fue lejos a vivir a una ciudad pagana. Para el judío esta era despreciable. Él derrochó todos sus bienes viviendo perdidamente en inmoralidad. Esto fue degradante. Él vivió en hambruna y apacentó y comió lo mismo que los cerdos. Esto fue detestable. Entonces Dios está mostrándonos una imagen del pecador más hundido en sus pecados, en la condición peor posible que pueda llegar el ser humano. Un gran arrepentimiento. Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, oh, qué hermosa palabra es esto, y volviendo en sí, dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Volviendo en sí, sin duda, este es el obrar de Dios en el alma de todo ser humano, cuando Dios está tratando allí a través del Espíritu de Dios, convenciendo del pecado, cuando hace una correcta evaluación de tu condición. El cambio del corazón del hijo pródigo es una imagen de cómo el verdadero arrepentimiento empieza volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros? Un jornalero era un trabajador que cobraba diariamente por su trabajo. Ellos no permanecían allí en la familia como los sirvientes, eran los de salarios mínimos, eran aquellos pobres, necesitados, eran los que iban y venían cuando había allí algún trabajo que hacer. La ley decía que tenían que pagarles al final de su jornada porque ponen allí toda su esperanza, porque era lo único que tenían para comer. En Lucas 15:17 allí dice el hijo pródigo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Este joven recordó
cómo su padre trataba allí a los jornaleros que vivían allí, trabajaban con él. Su padre era generoso, su padre tenía compasión con estos pobres, su padre era comprensivo allí con ellos. Y ese es el fundamento por el cual su hijo viene, su hijo regresa. Y él dice, y yo aquí perezco de hambre. El versículo 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Como diciendo, mis pecados son tantos que han llegado hasta el mismo cielo. Y contra ti he pecado, contra ti, Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y allí le estaba diciendo, como toda religión, Padre, permíteme pagar por tantos años que requiera lo que te he hecho y he perdido. Este es el sistema de religiones que todo el mundo, la mayoría de este mundo sigue, de cómo restaurarse con Dios. Y allí tenía en mente esto, este joven, ese sistema de leyes para pagar por lo que ha hecho. Y aquí está la mente de muchos pecadores que fueron mal enseñados por la religión falsa, de cómo reconciliarse con Dios. Voy a trabajar, voy a pagar todo lo que sea necesario para restituir todo lo que hice en mi pasado. Y así son las religiones de este mundo, así es el sistema legalista, excepto la verdadera. Tengo que pagar para obtener mi entrada al cielo, tengo que ganar el favor de Dios y tengo que sufrir, dicen ellos, para obtener mi perdón y mi reconciliación con Dios. Tengo que restituir primero lo que he hecho. Así que cada religión de este mundo tiene un sistema de purgar, de cómo limpiar sus pecados, y todo es por medio de obras. Aquí está el pecador viniendo en desesperación, diciendo, tengo que ir hacia el lugar que sé que es bueno y que no importa cuánto me cueste, voy a trabajar lo que sea necesario para vivir y pagar lo que hice. El hijo pródigo quería volver y deseaba pagar todo, y tenía en mente eso, deseaba pagarle a su padre. Entonces dice allí en el versículo 15-20, levantándose vino a su padre. Vamos a ver todo lo contrario de lo que Dios hace con el pecador arrepentido que viene a él. Este hombre va de camino a su casa, no se menciona que él se aseara, salió para el hogar en la condición más lamentable posible, maloliente, apestando olor a cerdos, desnutrido, seguramente estaba flaco, hambriento, vestidos de harapos, llenos de agujeros y de jirones, cerca de la muerte, inmundo, pecador, dando lástima en la miserable condición en que fue llevado por sus pecados. Imagínense lo que uno diría, lo que los fariseos tal vez estaban pensando, lo que merece este hombre. Recordemos allí cómo es Dios, pero recordemos cómo es el ser humano, pensando, él debe ser regañado, él debe ser despreciado, él debe ser castigado de parte de su padre. Pero fíjense cómo gira de una forma asombrosa esta historia. Y veamos la recepción del padre. En el versículo 20 del capítulo 15 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Presta atención aquí a los verbos de acción que vemos en este versículo. Dice que vio a su hijo regresando por el camino. Luego fue movido a misericordia y corrió hacia él. Lo abrazó y lo besó. El amor de Dios hacia los pecadores que regresan. El Padre derramó todo su afecto sobre el harapiento y sucio cuidador de cerdos. Su hijo, que había malgastado su herencia y la había avergonzado, no le preocupaba al padre de dónde él venía.
y lo que él había hecho. Su enfoque estaba en que su hijo regresaba. Su enfoque estaba allí que su hijo venía arrepentido. Y miremos estos verbos. Dice allí en 15:20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. La historia parece indicar que el padre del joven se había habituado a mirar pacientemente el camino por donde su hijo se fue. Y allí estuvo esperando día tras día que por ese mismo camino su hijo regrese. Esto nos dice que su padre allí, cuánto anhelaba el regreso de su hijo, de aquel hijo que estaba hundido. Y él quiere allí tener comunión, una comunión sin fin con aquel que regrese. Dice también que fue movido a misericordia. Y la respuesta inmediata del Padre hacia un pecador que regresa arrepentido es compasión. No existe ira ni indignación. Se conmovió en su ser interior. Allí tomó toda la angustia y todo el dolor de su hijo para aliviarlos. Pero no solo esto, sino que dice otro verbo, que corrió hacia su hijo, no esperó que llegue a su casa, él mostró la iniciativa, él no esperó allí, sino que fue al encuentro, él corre, y esta expresión correr significa que como en una competencia con gran velocidad, y esto seguía siendo sorprendente para aquellos que le escuchaban, porque ningún anciano, ningún noble corría, ni tampoco mostraban sus piernas. De hecho, habrá alzado sus vestiduras que eran largas para no tropezarse, y corrió. Él tomó la vergüenza, él tomó el desprecio, él tomó allí y se rebajó por amor a su hijo. Qué hermoso detalle, asombroso, que nos habla de ese amor de Dios. Pero ciertamente esto era algo que asombraba también a los fariseos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este padre, decían ellos, que este hijo merece el desprecio, merece allí el castigo? Pues ellos no consideraban que tuviese misericordia este hijo. Pero no solo eso, dice las Escrituras, que se echó sobre su cuello, su padre le abrazó. Eso es un signo de plena reconciliación, porque él vino con un corazón arrepentido. El padre abrazó allí a aquel maloliente pecador, y no solo esto, sino que lo besó. Y en el griego, que significa que lo besó por todo su rostro y lo besó por todas partes de su cuerpo. El padre estaba demostrando allí cuánto él amaba a su hijo. Y esto seguía siendo sorprendente para aquellos fariseos. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la gracia del Padre. Al regresar, el Hijo inmediatamente comenzó a recitar su discurso preparado. Este hombre tal vez pensaba, cuando llegue a casa, no voy a dormir más en la casa, sino voy a dormir afuera. Solo quiero una oportunidad, sino servir y pagar por todo lo que he hecho. No espero volver a sentarme a la mesa con mi padre. No puedo volver a pensar ni siquiera que sea su hijo. Pero cuando regresa, ¿qué pasó? Cuando estaba lejos de la casa, aquí es donde el corazón de Dios entra en acción. El Padre acorta esa distancia. El Hijo empieza a confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Ni siquiera terminó de hablar. Su padre se abalanzó sobre su cuello y lo abrazó y le empezó a dar de besos. Hijo, como diciendo, he estado esperando tu regreso. He estado esperando tu llegada. Oh, qué descripción de la gracia inmerecida de Dios hacia nosotros los pecadores. El Hijo vio allí en su Padre ese amor de su Padre, esa generosidad de su Padre, el gozo de que Él regresara, la compasión de su Padre. Todo esto nos describe
esa gracia divina hacia ti, mi amado amigo. Esa gracia inagotable. Él llegó con una idea legalista de que él tenía que ganarse la gracia, de que él debía pagar, pero no fue así. Pero ahí estaba esa gracia de Dios. El Padre en la historia es Dios en Cristo Jesús, que descendió a este mundo como lo hizo nuestro Salvador, que Él pagó ya por todos nuestros pecados. El pecador perdido solo tiene que creer, tiene que venir a Él arrepentido. Dios es el que va al encuentro del pecador perdido antes que el pecador pueda encontrarlo. La Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. Dios te está buscando, Dios te está llamando, Dios está con los brazos abiertos para encontrarte. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 15:22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Padre allí dijo a sus sirvientes que saquen el mejor, el más importante, el más especial, que muy probable era uno de sus vestidos que él usaba para fiestas especiales, y allí le entregó a su hijo. Allí pone, dice, un anillo en su mano. Los criados no llevaban anillos, sino solamente los dueños de casa. Y allí dice el padre que llevaba ese anillo con el escudo de la familia, allí puso en el dedo de su hijo para darle allí todos los privilegios y derechos y autoridad como un hijo. Calzar sus pies con calzados, dice, y usaban ellos sandalias. Generalmente los siervos y jornaleros estaban descalzos, solamente los hijos, y esto significa su total restauración. Esto es Dios, esto es Dios. Lucas 15:23, y dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El Salmo 103, 10 al 13 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este es nuestro Dios, que se compadece de la condición perdida del ser humano. El gozo de Dios en la salvación de los pecadores. Y esta es una increíble descripción de lo que es la redención del ser humano. Cuando ese padre agarra ese vestido y se lo pone a su muchacho, Dios hizo con nosotros eso también, nos vistió de su justicia el día que creímos en Él. Tomó ese anillo y puso en su dedo y se arrodilló, y allí esos pies fue vestido con esas sandalias. Esto es la salvación. Y allí dice al mundo entero, en Lucas 15:24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué gran Padre! Esta es una verdadera representación del gozo que hay en el cielo, gozo en los ángeles, por un pecador que se arrepiente. Y la única causa que puede causar gozo en el cielo es el regreso del hombre arrepentido a la casa del Padre Celestial. ¿Cuántos podrían decir en este día, en este mismo momento, me levantaré, iré a mi Padre y le diré a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Oh, que pudieses decir esto en este día. La recepción del Padre, la religiosidad del hijo mayor. El Señor no terminó esta historia con el gozo del Padre por el regreso del hijo arrepentido. Introdujo en ella al hijo mayor, que es una clara ilustración de los escribas y fariseos. El hijo mayor está tan perdido como su hermano menor. Fíjense allí en Lucas 15:29,
dice este hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. El hijo mayor está igualmente perdido. El hijo mayor trabajaba sin amor en la casa de su padre. Los fariseos quejosos son tratados como el hijo mayor aquí, quejándose de su padre, que nunca le había felicitado por su legalismo. El cielo no hace fiesta por alguien que se cree justo, que vive en religión lejos de Dios. Trabajaba duro y con lealtad, cualidades que hay que elogiar en los religiosos, pero su trabajo no era la obra de amor que agradara al Padre. El hijo mayor representa a aquellos que han sido criados en la religión, que han asistido aún de por vida en las iglesias, pero nunca han experimentado una verdadera relación con Dios. La actitud de este hermano mayor es una advertencia que muestra cuán fácil y sutilmente la incredulidad puede hacerse pasar por fidelidad religiosa. Hay muchas personas falsas que están dentro de la congregación de los hijos de Dios, dentro de la congregación de los santos, con una forma de cristianismo, han sido bautizados, participan de las actividades de la iglesia, todo lo que un cristiano podría ser, excepto que no tienen un corazón regenerado. Pueden tener conocimientos bíblicos, sí lo pueden tener, pero no tienen una vida de Dios, no tienen una relación con Dios. Muchos aprenden las formas, las ceremonias, las palabras o las frases que en las iglesias se pronuncian, pero solo se quedan con eso. Todo ello no sirve absolutamente para nada, para ser admitidos en el reino de Dios. Allí el Señor Jesucristo le dijo a un hombre religioso que se llamó Nicodemo en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo, creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. El hijo mayor estaba en el campo y esto significa el mundo. En Lucas 15:25 dice: su hijo mayor estaba en el campo. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dijo en Mateo 13:38, el campo es el mundo. Y tú también, querido amigo, por más que hayas asistido a la iglesia domingo tras domingo o hayas participado de otras reuniones en la iglesia por muchos años, si no has nacido de nuevo, tu corazón sigue perteneciendo al mundo, tú sigues amando a este mundo. Esto se ve en que no tienes una comunión interior con Dios, estás alejado de Él, pero una fuerte amistad con el mundo, eso sí es lo que tiene. Y en esta condición la Biblia sigue reiterándote: tú estás perdido. En Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hijo mayor no tenía comunión espiritual con el Padre. Dice allí en el versículo 25, y cuando vino y llegó cerca de la casa aquí en la palabra de Dios representa esa comunión espiritual con Dios. En 1 Timoteo 3:15 dice: la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. El hijo mayor nunca había dejado su casa, pero nunca estuvo cercano al Padre. No tenía una buena relación. Estaba aún en desacuerdo en su corazón con el Padre. Estaba emocionalmente y espiritualmente alejado del Padre, tal como el hermano menor estuvo perdido. Aunque aparentemente estuvo cerca, también estaba perdido. Llegó cerca de la casa, pero a pesar de estar cerca de la casa, dice la palabra de Dios, que no entró. Entonces, venir a la iglesia, como dijimos, no significa ser salvo. El único modo de ser salvo es viniendo al Señor Jesucristo a través del sacrificio de Cristo en la cruz y creyendo en Él para tener vida eterna. El hijo mayor no tenía gozo por el regreso de su hermano arrepentido. Dice en Lucas 15:25, oyó la música y las danzas. En esta parábola, en este capítulo 15, solo encontramos gozo,
Cuando hay un pecador que se arrepiente, hay un pecador allí que es convertido por el obrar de Dios. Todas las personas en Lucas 15 experimentaron gozo, menos el hermano mayor. No quiso perdonar a su hermano menor y así no tuvo ningún gozo. Él oye la música, oye la fiesta, pero no forma parte de ese gozo. Su corazón está afuera, frío, apático, indiferente. No quería entrar en ese gozo y él se quedó afuera. Dijo un predicador del siglo pasado que se llamó J.C. Ryle, el hombre que tiene un gran gozo por los deportes, que tiene un gran gozo cuando gana dinero, que tiene un gran gozo por la política, que tiene un gran gozo por las cosas de este mundo, pero no tiene ningún gozo por la conversión de las almas, no es un cristiano. Él mismo está muerto y debe vivir otra vez. Él mismo está perdido y debe ser hallado. Nunca habrá gozo verdadero por los que se convierten a Cristo en el corazón de una persona que permanece perdido, porque él no lo puede comprender. Este hijo mayor no perdonaba a su hermano y él decía que no merecía nada de esta fiesta, solo él tenía críticas y críticas. El hijo mayor escondía su pecado hipócritamente. Allí en Lucas 15:28 dice, se enojó y no quería entrar. Él se consideraba más justo que su hermano. Él se creía un santurrón. Abiertamente denunció los pecados de su hermano allí a su padre. La hipocresía es una falsificación. Tiene como fin que nadie pueda detectar quién es. En Romanos capítulo 2, versículos 21 y 22, el apóstol Pablo describe la hipocresía de los religiosos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? Y así son los religiosos, esconden sus pecados, esconden sus lujurias, esconden su codicia, esconden la miseria de su malvado corazón y actúan como hipócritas. El religioso guarda y mantiene una apariencia de falsa piedad, de falsa obediencia y de falsa lealtad. Aparece como justo, como honorable y sensato, pero no lo vive en su corazón, porque él representa a los escribas y fariseos. El hijo mayor estaba perdido, tan perdido como el hijo menor. Pero veamos el amor del padre hacia este hijo mayor. Igualmente, en Lucas 15:28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En la mayoría de los mensajes del Señor casi siempre estuvieron los escribas y fariseos. Y el Señor siempre tuvo esta misma invitación hacia ellos, como tuvo hacia los pecadores extremos. Jesús siguió extendiendo sus manos, invitando allí al reino de Dios. Y muchos pecadores vinieron a Él, como vemos en los evangelios. Pero muy pocos, casi nadie, de los fariseos vino. Que yo me acuerde, Nicodemo, él sí vino. Qué difícil es alcanzar a aquellos legalistas religiosos. No es fácil. Ciertamente el obrar de Dios es poderoso, pero muy pocos vienen. Los fariseos despreciaron la gracia de Dios, pero el Padre siempre fue compasivo con ellos. Vemos aquí una expresión que dice, le rogaba. Y significaba que el Padre le invitaba, que el Padre lo llamaba, y que esto era reiterativo. Continuaba rogándole, continuaba llamándole para que Él entre. Y Dios también de la misma forma está llamando al pecador. Dios de la misma forma está llamando a aquellos que se creen justos, a aquellos que se creen que no tienen ningún pecado, que están bien con Dios, que hacen todas las ceremonias religiosas. El Señor te sigue llamando. En Mateo 11:28 dice, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El hombre religioso es autosuficiente, no puede venir a Dios porque es un orgulloso, porque se cree que no tiene pecado. ¿Y por qué ha de arrepentirse entonces? ¿Cómo puede decirle a Dios, lávame, si se cree limpio? ¿Cómo puede decirle a Dios, sáname, si él no se cree enfermo? ¿Cómo él puede clamar a Dios, Dios mío, líbrame, dame libertad, si él no se siente esclavo del pecado? A menos que tú seas allí en tu corazón quebrantado y venir allí en tu condición de pecador y confiar en Cristo como tu Salvador, Dios no puede hacer nada. Oh, que el Padre pueda tocar ese corazón y venir a ese Dios arrepentido, que usted pueda valorar esa gracia de Dios que se ofrece en el Señor Jesucristo. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Él pagó así el precio por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vaya a la cruz, contemple con esa necesidad que usted tiene, la cruz del Calvario, para ser liberado allí por el poder de Dios, ese poder que hay en ese Evangelio, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Dígale, allí como dice Romanos 9:10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acude prontamente a Cristo y confía en Él. Dios te bendiga. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por esta salvación tan grande que tú ofreces. Vivimos en un mundo de pecado. Hay una multitud que entra por la puerta ancha, que van a la perdición, que se pierden por toda la eternidad. Oh Padre, salva a muchos. Esta es tu paciencia, este es tu amor, este es tu deseo de tu corazón. Para esto viniste y ofrendaste tu vida en sacrificio vivo, para que todos vengan al arrepentimiento, vengan a la fe del Hijo de Dios. Oh Padre, salva a muchos religiosos, salva a muchos que se creen sin pecado, que no necesitan el perdón tuyo. Oh, tú puedes tocar ese corazón de piedra y convertirlos en un corazón de carne. Solo a través de tu Espíritu, solo a través de tu poder puedes convencerles de su condición perdida. Padre, te damos tantas gracias. Somos las personas más felices porque tú estás con nosotros. En nombre de Jesús te pedimos.